alegría estar de nuevo con ustedes, estudiando el tema general que hemos titulado Enfrentando los desafíos del siglo. Esta noche queremos hacer un recuento acerca de lo que Apocalipsis 2 y 3 nos menciona. Ayer estuvimos hablando acerca de lo que el Apocalipsis es. Decíamos que el Apocalipsis es una revelación de Jesucristo para la iglesia de los postreros días. Es una revelación en la cual Dios da a conocer las cosas que van a suceder pronto. Entonces yo no necesito que alguien me lea la mano o me saque el horóscopo para decir cuál es mi futuro, qué me va a suceder. Yo necesito solamente leer en la Biblia qué es lo que el Señor dice que va a suceder pronto. Dentro de ello, dentro de esta revelación, el propósito que se da es ayudar a la iglesia a tener conciencia de lo que va a acontecer y prepararse para ese evento. Y esta noche yo quiero hablar acerca de Apocalipsis 2 y 3, que tiene que ver con la narrativa de las 7 iglesias. Entonces, yo he tratado de graficar aquí más o menos en la pantalla algunos elementos que son de importancia, porque aquí en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis vamos a encontrar 7 iglesias que son mencionadas desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3. Y miren ustedes, lo primero que encontramos aquí son los desafíos que estas 7 iglesias tienen. Desafíos que no solo enfrentan las 7 iglesias, sino que en realidad son desafíos que están a lo largo de la historia y que nos alcanzan a nosotros. Y vamos a estudiar cuáles son esos desafíos. El otro elemento que tenemos que ver es que las iglesias, ¿no?, están presentadas en un orden geográfico. El orden geográfico es más o menos algo así como una especie de U, algo así. Es más o menos el orden. Y lo curioso es que la iglesia que van así en este orden tienen un paralelismo, de manera que la primera iglesia y la séptima iglesia como que van de la mano y así sucesivamente. Hay una especie de paralelismo. Y eso solamente lo podemos ver cuando miramos la parte estructural de la geografía donde están las 7 iglesias. Las 7 iglesias se encuentran actualmente en lo que es Turquía, ¿no? Y pues ya le digo, tiene esta connotación. Cuando uno viene de Éfeso, ¿no?, Tiatira, Esmirna, Pérgamo, y viene a Filadelfia hasta la Odisea, tiene esa forma. Y luego se encuentran que hay paralelismo. Vamos a ir a mirar un poquito este paralelismo. Ustedes ven ahí la especie de como de una U: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Éfeso y la Odisea, ambas están en peligro del desamor y el legalismo. Eso es lo que se señala en estos capítulos, luego lo miraremos de una forma más definida. Luego, Esmirna y Filadelfia se las encomia por su fidelidad. Se dice que son fieles al Señor y no reciben una reprensión, porque ambos, y ahí está el texto de Apocalipsis 2:9 y el paralelo 3, donde dice que ellos descubren a aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Y esto es importante porque dicen ser judíos y no lo son. Implica que son mentirosos, pues. Es como alguien que diga soy adventista y no lo es. Que de hecho, hoy día hay mucha gente, y en el área están algunos hermanos de la vara del pastor, que dicen ser adventistas y no lo son. Porque no son de la iglesia adventista, pero ellos dicen ser adventistas. Y ese es exactamente el sentir de la iglesia de Esmirna y Filadelfia.
que ellos se oponen a aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Y luego la tercera iglesia, Pérgamo y Sardis, ellas son paralelas en apostasía. Prácticamente entre Pérgamo y Sardis, cuando uno lee el mensaje a ellas, no hay mucho bueno que decir, porque no hay nada bueno. Es la apostasía en plenitud. Y finalmente tenemos la única que queda abajo, Tiatira. Es diferente a todas las demás. ¿Por qué? Porque es una iglesia dividida. Ustedes pueden ver ahí y cómo existe un paralelismo en el mensaje que dan a cada iglesia, pero se juntan. Esa estructura es muy importante porque nos ayuda a entender que el mensaje a las 7 iglesias es el mensaje a las 7 iglesias. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es que Éfeso tiene un mensaje solo para Éfeso y la Odisea tiene un mensaje solo para la Odisea. No. El mensaje que es para una iglesia también lo es para otra. Y vamos a ver por qué. Vamos a mirar en la siguiente vista un elemento que es importante aquí, y es que la estructura que existe en este paralelismo nos ayuda a entender lo que se dice de una con lo que se dice de otra, nos ayuda a complementar. Si yo no entiendo en un lado qué se está diciendo, al leer el otro lado puedo entender un poquito más de lo que está diciéndose en paralelo. Por eso es que la estructura paralela nos ayuda a entender el otro lado del mensaje a las iglesias. Ahora, hay una cosa que es común a todas las iglesias, y ahí está en el segundo párrafo. ¿Cuál es esa cosa en común? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí están los textos. Miren ustedes cada pasaje, cada iglesia, Apocalipsis 2.7, Apocalipsis 2.11, Apocalipsis 2.17, Apocalipsis 2.29, Apocalipsis 3.6 y así sucesivamente. Todas tienen un denominador. ¿Cuál es? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué significa que el Espíritu dice a las iglesias? Si está hablando a Éfeso, vamos a leer el caso de Éfeso. Dice en el verso 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Todo eso está muy bonito, ¿no? Todo eso está muy bonito. Pero la pregunta es, ¿este mensaje que no puede soportar a los malos es solo para Éfeso? No, porque en el verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces no diría, pues si es para Éfeso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a Éfeso. Pero eso no dice. Luego, en el verso 8, habla a Esmirna. Y después que a Esmirna le dice en el verso 9, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, le dice el mensaje a Esmirna. Luego, al final, en el verso 11, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a Esmirna. No dice Esmirna, dice lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. ¿Qué está diciendo entonces? Que el mensaje que se le da a una iglesia no es solo para esa iglesia, es para todas las iglesias. ¿Se acuerdan ustedes, Pablo, cuando escribió a los colosenses? Les dijo, miren, lean esto y envíen la carta que les envíe, envíenlo a la Odisea. Y la carta que les mandé a la Odisea, que se lo traigan para ustedes. Intercambien las cartas, porque el mensaje que es para una iglesia es para la otra también. Y eso es lo que hacían. Intercambiaban las cartas, porque no había muchas cartas. Después se copiaron, pero habían pocas. Y se intercambiaban los libros. Ya leíste el Evangelio de Mateo, préstame, yo te entrego el de Marcos, tú dame los que leí, iban turnándose. Las iglesias tenían un mensaje particular para ellas, pero la amonestación era para todas.
Por eso es que hay algunas personas que dicen, nosotros vivimos en la iglesia de la Odisea. ¿Y cuál es la iglesia de la Odisea? Que somos tibios, nos vamos a vomitar de la boca. ¿Y es que acaso en la iglesia de Éfeso no había gente tibia que iba a ser vomitada? Por supuesto que sí. Todo el tiempo ha habido gente tibia. En la iglesia siempre ha habido buenos y malos. Estamos mezclados. Y entonces, el mensaje a las 7 iglesias es a las 7 iglesias. Y algunos dicen, pastor, nosotros somos así porque somos la Odisea. ¿Qué quiere decir que somos la Odisea? Es que vivimos en el tiempo del fin, somos la Odisea y somos tibios, por eso que nadie se vuelve misionera, su testimonio de vida es de cabeza, ¿no? Mienten, roban, hacen de todo, porque somos la Odisea. En otras palabras, estamos condenados porque somos la Odisea. ¿Es eso lo que están diciendo? La Biblia dice que el mensaje a la Odisea no solamente es para la Odisea, porque al terminar el capítulo 3, observen ustedes en el verso 22, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la Odisea o a las iglesias. A las iglesias. Y es que, así como en la Odisea había gente tibia, en las otras iglesias también. Por eso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En conclusión, lo que estamos diciendo es que el texto bíblico nos señala que lo que se dice de una iglesia, lo que se dice de otra iglesia, son características de esas iglesias. Pero la amonestación que se le da a la iglesia no es solo para la iglesia, es para todas. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender, que es para todas. Así que no es la excusa de que somos la Odisea. Y ahí están equivocados estos grupos que vienen a decir que nosotros estamos condenados porque somos la Odisea. Si alguno se siente tibio, pues para esto son estas reuniones, para ayudarnos a calentar el espíritu, para que el Espíritu de Dios nos ayude en el entendimiento y nos ayude a vivir una vida adecuada, correcta, cristiana. Para eso es. Ahora, el otro aspecto que encontramos aquí es que el mensaje dado a cada iglesia es al mismo tiempo un mensaje para todas las iglesias. Por eso es que el mensaje de Éfeso es también para nosotros. Y el mensaje de la Odisea también es para Éfeso. O sea, no compartamenticemos las cosas. O sea, yo soy la Odisea y a mí me toca este parte. No te toca esa parte, te toca todo. El mensaje de las iglesias es para todos. Vamos a avanzar un poquito en la proyección para entender qué significa esto de que el mensaje es para todos. Miren, cuando dice aquí que el mensaje de las 7 iglesias, que está en Apocalipsis 2 y 3, ¿no? Aunque está dirigido principalmente a las iglesias del primer siglo, también es relevante para el pueblo de Dios de todos los tiempos, en todos los lugares, ¿no? Es decir, los problemas que la iglesia cristiana tuvo en el primer siglo son los mismos problemas que existen hoy en todos los lugares. Y la manera como ellos cuestionaron los problemas y las amenazas que ellos tuvieron son los mismos que nosotros enfrentamos hoy. Por eso es importante ver cuáles fueron las amenazas para ellos, para entender cuál es la amenaza en el tiempo de hoy. Avancemos, miremos un poco más hacia adelante. Estos mensajes para nosotros es importante porque nosotros somos la iglesia universal. La iglesia de Dios está en todas partes del mundo. Pero también es importante para la iglesia, para el cristiano en forma individual. Es decir, el mensaje que se le da a una iglesia no solo para la iglesia en su conjunto, es para cada miembro de la iglesia. Así que aquí nosotros no nos salvamos. Es el mensaje para la iglesia, pero es un mensaje personalizado para ti. Y eso es lo que necesitamos entender. Que allí Dios habla a la comunidad, pero de manera especial te habla a ti. Y la otra cosa, en los mensajes de las 7 iglesias se encuentran 4 desafíos. 4. Esos
4 desafíos están presentes hoy también. Así que lo vamos a mirar, esos 4 desafíos, para visualizarlos. Ahí los tenemos. ¿Cuáles son los 4 desafíos que encontramos en el mensaje de las 7 iglesias? En primer lugar, encontramos falsos apóstoles. Miren aquí en Apocalipsis capítulo 2, verso 2. Dice: conozco tus obras, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Qué significa has probado a los que son apóstoles? ¿Quién es un apóstol? Líderes disidentes. Cuando ustedes encuentran en el capítulo 2 y el verso 15, encuentran ustedes que hay algunos que retienen la doctrina de los nicolaitas. Nicolás era el líder, nicolaitas eran los seguidores, que tenían una doctrina totalmente ajena a la Biblia. Y aquí el Señor lo menciona, y lo menciona 2 veces. Líderes disidentes. El tercer elemento: falsos creyentes. Falsos creyentes. Hoy día hay gente que llega a la iglesia simplemente para sembrar cizaña, para distorsionar la doctrina. Eso es todo. Esas amenazas estaban aquí en el texto, lo vamos a mirar. Y la cuarta amenaza que encontramos es los promotores de la idolatría y la perversión en la iglesia. Estos 4 problemas estuvieron presentes en la iglesia cristiana primitiva y están presentes hoy. Yo tengo una ventaja: yo no los conozco a ustedes, así que yo puedo hablar libremente, nadie va a decir que estoy hablando, señalando a quién es quién. Mi hermano, si el Espíritu de Dios le dice que usted está en problemas, hable con Dios. Es un problema. Yo lo único que estoy diciendo es que estos problemas estuvieron en el siglo I, cuando Apocalipsis fue escrito. Juan los identifica, y estos mismos problemas están presentes hoy, y vamos a analizar. ¿Está bien? Bien, avanzamos entonces. Vamos con el primero. Cuando dice los falsos apóstoles. El primero tiene que ver con esos falsos apóstoles. Éfeso, ¿no? Dice el verso 2: has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Qué significa has probado? ¿Qué es has probado? ¿Saben ustedes cuando uno pone a prueba algo? A ver, ¿eres o no eres? La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Bueno. ¿Quién es un apóstol? ¿De dónde viene este término apóstol? Apóstol es una transliteración de la palabra griega del Nuevo Testamento, que se traduce el que es enviado. ¿Okay? El que es enviado, ese es apóstol. Entonces, si ustedes quieren hablar de alguien que es enviado, ese es un apóstol. Entonces, yo, por ejemplo, les envío un recado. Mira, escribo acá un recado, le digo: por favor, hermanita, lléveselo a la otra iglesia. Entonces, yo la estoy mandando con un recado, una enviada, una apóstol. ¿Está claro? Eso es todo. Apóstol es el enviado con un mensaje. Y los apóstoles fueron enviados por el Señor. Los envío, ¿no? Y, bueno, pero resulta que hay algunos que dicen ser apóstoles, que dicen ser enviados, y no lo son. Y aquí van a encontrar en la zona, hay algunos hermanos de la famosa vara del pastor. No sé si acá hay alguno de ustedes presentes, pero de la vara del pastor, o gabiniano, como quieran llamarlo, que dicen ser enviados por Dios para amonestar a la iglesia adventista, porque nosotros estamos en una condición caída, estamos en una apostasía, y ellos vienen a amonestar, a evangelizar.
Y mañana voy a tratar el tema de los davidianos, justamente para decir por qué digo que son falsos apóstoles. Porque no lo son. No lo son. Dice más. Dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Estos hermanos davidianos llegan aquí y usted le pregunta, hermano, ¿usted es adventista? Sí, soy adventista. Dicen que son adventistas y no lo son, porque no pertenecen a nuestra iglesia, pero dicen ser. Y cuando uno no es y dice ser, ¿qué cosa es? Mentiroso. Dice la forma como se sumergen en la iglesia. Bueno, aquí nosotros encontramos que los apóstoles ministran la palabra de Dios. Y estos, hermanos, por las enseñanzas, demuestran que no son apóstoles, que no han sido enviados por Dios. ¿Por qué? Porque en lugar de trazar la palabra de Dios, la cambian, la distorsionan. Entonces encontramos este primer detalle. Vamos a avanzar un poco más con el segundo elemento. Es líderes disidentes. Ahí están las obras de los nicolaitas. Dice la Escritura en el verso 15, también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, a los que yo aborrezco. El Señor aborrece a los nicolaitas no porque le cae gordo de la persona, no, sino por sus enseñanzas. Está hablando aquí de la doctrina de los nicolaitas. Y cuando dice la doctrina, ¿saben ustedes cuál es la palabra original para doctrina? Es la misma palabra que se usa para enseñanza. Se está hablando de las enseñanzas de los nicolaitas. Y lo que Dios aborrece son las enseñanzas de los nicolaitas, no a los nicolaitas. Dios ama a su pueblo, Dios ama a su criatura, pero las cosas malas que se enseñan, se tergiversan, eso es lo que Dios aborrece. Y en el capítulo 2, verso 6, también se menciona. Aquí se dice que los de Éfeso aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? En el verso 15 se habla de las enseñanzas de los nicolaitas. En el verso 6, ¿de qué se habla? De las obras de los nicolaitas. ¿Se dan cuenta ustedes? Dios aborrece las enseñanzas y las obras, porque conforme uno enseña, los frutos vienen. Si enseña el error, los frutos de ese error también son equivocados. Las obras. Y aquí encontramos estos líderes disidentes que trabajan justamente dentro de la iglesia. Y ahí tienen ustedes la palabra doctrina, ¿no? Es el equivalente a enseñanza. Entonces tengamos cuidado cuando alguien nos enseña la Biblia. ¿Está enseñando la Biblia en armonía con toda la Biblia o está enseñando la Biblia contradiciendo la misma Biblia? ¿Saben ustedes por qué existen tantas congregaciones religiosas? Porque mucha gente tergiversa la Biblia y la gente no se toma el trabajo de leer toda la Biblia para ver si armoniza, sino simplemente se cree una porción y se van con esa porción y ya organizan su propia iglesia. La iglesia adventista tiene una enseñanza muy importante porque toma toda la Biblia y armoniza toda la Biblia de tal manera que hay una armonía total. Amén. Y eso nos hace un pueblo peculiar. Amén. Yo recuerdo cuando estuve en Moldavia, me pidieron que vaya a dar una conferencia sobre religión en una universidad del Estado. Y yo le dije al pastor, bueno, vamos. ¿Por qué? Uno de los doctores, profesores en la universidad asistió a la conferencia que yo estaba dando ahí y me dijo, quisiera que usted dé una conferencia en la universidad.
Y él habló con el decano y le invitaron. Una sociedad comunista. Una sociedad comunista. ¿Cómo les enseño ahora? Entonces, bueno, fui y les hablé de lo que es el concepto bíblico. Terminé la conferencia y el decano de leyes me dice: tengo clase ahorita 2 horas, ¿podría usted tomar esas 2 horas y enseñarle a mis alumnos la relación que existe entre la religión y la sociedad? Yo le digo: está bien, si usted me dice que, claro, todo lo que sea evangelismo, vamos para allá. Y el pastor me mira y me dice: pastor, pero no se preocupe, digo, ya he hablado 2 horas, 2 horas más, no hay problema. Y me fui. Y 2 horas hablando de cómo la filosofía se ha metido en la sociedad y ha tergiversado la enseñanza bíblica, y cómo la Biblia armoniza todo, ¿no?, sacando la filosofía a un lado. Y cuando ellos vieron eso, dijeron: pues es otra forma de ver la Biblia, no es otra forma de entender. Y ese señor, ese doctor en economía, empezó a estudiar la Biblia y los ejemplos de la Biblia. Y uno que había sido el líder del Partido Comunista en la época soviética, que asistió a la conferencia, que estuvo allí también, fue bautizado en su esposa. Amén, gloria a Dios. Y entonces descubrí algo interesante, que cuando yo me despedía, digo: bueno, ha sido un gusto estar con ustedes, están los administradores de la Unión y la gente de Biblia, ha sido un gusto estar con ustedes, Señor lo bendiga. El pastor de la iglesia dijo algo que hasta el día de hoy me sigue dando vuelta en la cabeza. Porque dice: mire, el pastor ha estado aquí, ha ido y di charlas. Y cuando el ministro de Educación se enteró de que había dado charlas en esta universidad, fuimos a visitar su oficina y me pidió que diera las mismas charlas en otras universidades. Y llamó a los rectores para que me abran las puertas y vaya a dar conferencia. Y yo: no, si me dicen que vaya, vamos. Mi chofer era el pastor y le digo: hable con mi chofer. Y el pastor me llevaba a todos lados, y cuando él se despedía, ¿sabe lo que dijo? Dice: he aprendido con el pastor acompañando en todas sus exposiciones, pero hay una cosa que yo no había visto antes. El pastor habla en cualquier medio, no tiene miedo a enfrentar cualquier medio. Si le dice que vaya aquí o vaya allá, y lo que hace es exponer la Biblia, y lo hace siguiendo los patrones que el ambiente tiene. Y él repitió 3 veces: no tiene miedo. Y lo digo con tanto énfasis que yo me quedé con la impresión: si él ve que yo no tengo miedo, parece que él sí tiene miedo. Y mis hermanos, la Biblia es una armonía que cuando uno la ve y la enseña, ¿de qué vamos a tener miedo? ¿De testificar? No. Estos hermanitos, ¿qué hacen? Tienen una doctrina, porque dice que la doctrina, las enseñanzas, Dios las aborrece, y arriba dice que las obras también las aborrece. Y hoy día hay personas cuyas enseñanzas Dios aborrece y sus obras también. ¿Saben por qué? Porque enseñan distorsionando la Biblia y dividen las iglesias. Ese es el trabajo del diablo. Y están rondando a las iglesias. Tengan cuidado. Vamos con el tercer grupo. El tercer grupo tiene que ver con ¿qué pasó? Le damos eso, gracias. El tercer grupo tiene que ver con falsos creyentes. Y aquí yo encuentro en el capítulo 2, verso 9, dice:
que Dios conoce la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dicen ser judíos y no lo son. ¿Qué quiere decir con dicen ser judíos y no lo son? Es decir, aquellos que se identifican con una doctrina, se identifican con un pueblo, pero su conducta, su manera de ser, dice que no es. Y en el capítulo 3, verso 9, dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, ¿no? Mienten. ¿Quiénes son los que dicen ser judíos y no lo son? Aquellos que dicen que creen en la doctrina, guardan el sábado, pero en realidad no viven en armonía con lo que la Escritura dice. Observen ustedes, en el verso 9, dice: no lo son, sino que mienten. Y arriba dice: blasfemia. Hablan contra Dios. Y hoy día hay personas que dicen ser adventistas y vienen con el cuento de que hay un reino transitorio, que Jesús va a venir a traer un reino transitorio y que los 144,000 van a ir a Jerusalén, recibirán ese reino y vendrá una matanza en la iglesia adventista y entonces van a ir a predicar a todo el mundo. Alguien les ha hecho creer que eso es cierto. Y ellos lo creen. A mí me asombra cuando alguien habla cosas sin sentido, pero más asombra en mi mente cuando veo gente que cree eso que no tiene sentido. Porque si nosotros leemos la Biblia no lo vamos a encontrar ahí. Y la cuarta amenaza que nosotros encontramos son los promotores de la idolatría y la perversión. Aquí encontramos en el verso 14 a los que retienen la doctrina, otra vez la misma palabra, la doctrina de Balaam, la enseñanza de Balaam. ¿Y qué enseñaba Balaam? Leamos el verso 14. Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Se acuerda usted de Balaam? Balac, el rey, lo contrató para que ven y maldice a Israel y yo te pago. Una ganancia a un profeta de Dios. Te pago, pero maldice a Israel. Y él, por el dinero, vino a maldecir a Israel. Y cuando él quiso maldecir, ¿qué salió de su boca? Salía bendiciones. Y el rey Balac le dijo: oye, te pago para que vengas a maldecir a Israel, no para que lo vengas a bendecir. ¿Cómo va la cosa? Dice que yo no puedo hablar cosas contra Israel porque Dios pone palabras en mi boca, no puedo. Pero sí te puedo dar un consejo. Mira, si tú mandas unas mujeres muy bonitas y las mandas a que seduzcan a los hombres y los lleven a sacrificar a sus ídolos y a enterar con ellos, el furor de la ira de Dios se va a encender contra Israel y vas a ver la matanza que va a haber. ¿Y qué hizo Balac? Exactamente siguió el consejo de Balaam. Él promovió la idolatría, él promovió la fornicación, el adulterio. Y como consecuencia de ello, miles murieron a las puertas de Canaán. Ojo, eso sucedió cuando estaban por entrar a la Canaán terrenal. ¿Y saben qué va a pasar? Que eso mismo va a pasar hoy que estamos a las puertas de la Canaán celestial. Hay un paralelismo. Hay gente hoy en la iglesia que también está promoviendo estos elementos. Y vienen grupos por allí dentro de la iglesia, hay elementos que promueven idolatría y perversión. Tengamos cuidado, porque estos elementos están presentes hoy. Y en el verso 20, el 2:20 dice: toleras a esa mujer Jezabel. Por un lado, Balaam, profeta de Dios. Y por otro lado,
¿Quién está? Jezabel. ¿Y quién es Jezabel? La esposa del rey de Israel. ¿No? Se acaba. Ahora, por un lado están los profetas, los que deben ser portavoces de la palabra de Dios, incitando al pecado. Y por otro lado está la esposa del líder de Israel, provocando también a través de sus profetas que seduzcan a los siervos a fornicar. Miren lo que hace Jezabel. Seduce a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Exactamente lo mismo que hizo Balaam. Es decir, la influencia viene o por el profeta de Dios, el portavoz de Dios, que hoy día podría ser bien un ministro, un pastor, un líder local, o Jezabel, la esposa o el esposo de alguien de la iglesia. Pero la perversión viene y la promoción de idolatría viene. Esto que sucedió en el primer siglo sucede también hoy, está latente hoy. Y nosotros necesitamos estar apercibidos. ¿Por qué? Porque se trata de una vez destruir la unidad de la iglesia. ¿Cómo destruyo yo la unidad de la iglesia? Introduciendo elementos que perturben la paz, la tranquilidad y la unidad de la iglesia. Vamos a ir un paso más allá. Encontramos nosotros aquí lo siguiente. Éfeso y la Odisea hallaron mentirosos a los que dicen ser apóstoles. Esmirna y Filadelfia a los falsos creyentes que dicen ser judíos y no lo son. Pérgamo y Sardis, aquellos que tienen la doctrina de Balaam, carcomen la iglesia desde dentro, los portavoces de Dios, en vez de predicar la palabra de Dios, están introduciendo herejías. Y Tiatira representa a la influencia pagana dentro de la iglesia. Estos son los elementos en los cuales nosotros estamos viviendo. Están ahí. Solamente que no nos identificamos tal vez, o no nos queremos identificar, nos hemos acostumbrado. Hemos abierto las puertas para que el mundo entre a la iglesia. Tengamos cuidado. No es necesario ser fanáticos, pero sí necesitamos tener cuidado en las cosas que se hacen en la iglesia. Siempre dirijamos nuestro quehacer en la iglesia guiado por la palabra de Dios. En la medida que nosotros tengamos la Biblia como nuestro fundamento, entonces podemos decir que estamos seguros. Porque la Biblia, siendo nuestro fundamento, no tenemos nada que hacer. Pero cuando la Biblia no es tomada en serio, se la pone a un lado y se hace otras cosas, entonces tenemos un problema. Avanzamos. ¿Qué es entonces el problema actual? ¿Cómo lo podemos enfrentar? ¿Qué necesitamos hacer? Los disidentes en la iglesia adventista se multiplicarán en el tiempo del fin. Lo estamos viendo. ¿Muchos de ellos tienen la buena intención de ayudar? Sí. Quieren ayudarnos a ver nuestra condición labricense. Quieren ayudarnos a ver que estamos al borde del abismo y que el Señor nos va a vomitar y que por lo tanto debemos convertirnos. Quieren ayudar. Pero al hacerlo, lo hacen malinterpretando la Biblia. Y ahí está el problema. ¿Cómo sé yo que estoy leyendo correctamente la Biblia? ¿Cómo sé? Porque estas amenazas de los que dicen ser judíos, los que dicen ser apóstoles, de los que promueven la perversión, la idolatría, todos ellos usan la Biblia como fundamento de lo que hacen. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Necesitamos también aplicar nuestra mirada a cómo leer la Biblia con entendimiento y de manera que podamos defendernos cuando eso acontece. Y podríamos decir, la última parte no me mejor leer, pero podríamos decir, tal vez regresamos si podemos, la última parte, necesitamos aprender a practicar los principios de interpretación bíblica que emanan de la misma Biblia.
Eso es lo que necesitamos. La Biblia tiene principios muy básicos que emanan de su propio concepto. ¿Qué significa principios que emanan de la misma Biblia? Todo debe ser entendido en su propio contexto. Y vamos a hacer un ejercicio para mostrar cómo nos va. ¿Cómo interpretar la Biblia? No se trata de leer la Biblia por leer. Les voy a leer un texto y necesito dos voluntarios. A ver, un hombre y una mujer, alguien. ¿Hay voluntarios? ¿No hay voluntarios, no? Hermanos, voluntarios. ¿Algún otro voluntario? Pasen, hermano. No sé qué. ¿Hay algún voluntario? ¿Hay alguien otro hermano? Ya no importa. ¿Hay alguna dama por ahí? ¿Hay alguna hermanita? Yo no quiero que digan que solo los hombres acaparan el púlpito. Véngase. ¿Hay alguna hermanita? Nadie. Bueno, ya conste que estoy invitado. Bueno, les voy a leer, les voy a permitir que ustedes lean. Quieren leer su Biblia o la Biblia, como quieran. Mateo 22, verso 32. ¿Okay? Mateo 22, verso 32. Ahí viene una hermana voluntaria. Venga, hermana. ¿Cómo dicen que las mujeres no son de coraje de todo dar? Véngase, hermana, yo soy vegetariano, no muero. Así que el verso 32, Mateo 22, verso 32. Vamos a leerlo y entonces yo les voy a hacer una pregunta. A ver, léanlo. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. A ver, hermano. Aquí está el verso 32. Léalo ahí con el dulce voz. Ahí. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ajá. Muy bien. Han leído ustedes la Biblia, ¿verdad? Amén. ¿Está igual en su Biblia? ¿Sí? Ok. Necesitamos aprender, dice, que los principios de la palabra de Dios sean leídos en armonía con los principios de la Biblia. Ok. Hermano, si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, ¿quiere decir entonces que Abraham, Isaac y Jacob están vivos? ¿Alguien quiere ayudarme? ¿Cómo entendemos? Usted. Siéntase libre, está el micrófono. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Bueno, viendo ahora dice, soy Dios de ustedes. Creo que acaso entender. No sé. Soy Dios de ustedes. ¿Y qué significa eso? ¿Estamos vivos o estamos muertos? Vivos. Hermanita, dígame usted. Si Dios es Dios de Abraham, de Jacob, Isaac, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, quiere decir que Abraham, Jacob, Isaac y Jacob están vivos. Están muertos, pero viven en la palabra de Dios. ¿Y cómo entiende entonces que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Aquí. Bueno,
¿Qué piensan ustedes? Bueno, porque ellos viven porque ellos nos están dando su mensaje, ¿verdad? Tenemos la palabra de ellos, pero fue por medio de Dios, porque Dios es el líder, ¿no? Él es el que pone el conocimiento de cada ser humano. Y bueno, se me viene a la mente que dice que las personas viven mientras de que uno los recuerda. Ellos mueren cuando uno ya los olvida. Entonces, ¿están vivos o están muertos? Están vivos. Están vivos. Hermano, pero la palabra de Dios nos dice que ellos están muertos. Bueno, cuando decir. la palabra de Dios dice que están muertos, Sí. pero Dios no es Dios de muertos. Así es. Entonces, Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es de Dios de muertos, sino de vivos. Ellos cuando estuvieron vivos buscaron a Dios y sí, murieron esperando, teniendo su esperanza en Dios. Entonces, para Dios están vivos. Están muertos para nosotros, pero para Dios ellos están vivos. Su obra y sus obras. o sea, para Dios están vivos, para nosotros están muertos. En otras palabras, ¿están vivos o están muertos? Sus obras son las que viven. Bueno, yo creo que para nosotros están vivos también, porque las obras de ellos, mostrarse la palabra de Dios, nos están diciendo que las obras de ellos siguen vivas. Gracias, hermano. Tomen asiento, muy amable. ¿Se dan cuenta? Hermanos, si alguna vez yo quisiera organizar mi iglesia, tener mi propia iglesia, voy a visitarlo por acá y me lo llevo a todos. No, pues sí. Qué fácil es arrastrar a los hermanos y con la Biblia en la mano. Yo no estoy leyendo otra cosa que la Biblia, pero ¿saben ustedes cuál es el problema? Qué difícil es cuando se nos mueve el peso en cosas tan sencillas. Van a venir cosas peores. Hermanos, ellos están muertos. De que están muertos, porque la Biblia dice, y Abraham durmió, y Isaac durmió, y Jacob durmió, y todo el mundo durmió. Y en el Antiguo Testamento dormir es morir, se acabó. O sea, están muertos. Pero entonces la pregunta es, si están muertos, ¿por qué Jesús, quien habla aquí, dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos? Entonces, ¿saben lo que les faltó a ustedes? Y aquí va la lección práctica. Nosotros vamos a decir que esto debe ser en armonía con los principios que emanan de la palabra de Dios. Muy bien. ¿Cuál es el principio número 1 aquí? Antes de nosotros dar un entendimiento de un versículo, primero debemos entender todo lo que se viene diciendo para saber de qué está hablando. Entonces, ¿cuál es el contexto? Dice en el verso 23 en adelante. ¿Cuál es el problema? Vienen aquí los saduceos, que de paso los saduceos no creían en la resurrección, pero vienen con una historia. Señor, una mujer se casó y el marido se le murió, y según la ley del levirato no tenía hijos, entonces el hermano menor tenía que casarse con la viuda para dejarle descendencia a su hermano. Y resulta que el hermano menor también se murió y el otro también se murió, y así se murieron los 7 hermanos. O sea que la mujer se quedó viuda 7 veces. Y entonces la pregunta de ellos en el verso 28, ojo con la pregunta, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron por esposa? ¿De cuál de los 7? Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? ¿Erráis qué cosa? Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ojo, ustedes están errando. ¿Por qué? Porque no es como ustedes piensan. Y luego le dice en el verso 30, porque en el cielo, en la resurrección, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Así que lo que ustedes viven acá no va a ser allá. Entonces algunas personas comienzan a discutir de que si sí o no. Yo les digo, hermanos, ¿saben ustedes cuál es el problema? ¿Quieren saber cómo será la vida en el cielo? Primero califiquen para estar en el cielo, después hablaré.
Porque ¿qué les interesa a ustedes saber cómo va a ser la vida en el cielo si no van a estar ahí? Si no calificamos para eso. Entonces, ¿para qué gasto yo cerebro en algo que no me beneficie? Califiquemos primero para estar ahí. Cuando estemos ahí lo veremos. ¿Pero qué dijo Jesús? Que en el cielo no se casarán ni se darán el casamiento. Por lo tanto, esta mujer no estará en él. Ninguno de los 100. Y entonces, el verso 31 dice, pero, ya que ustedes tocan el tema, fíjense lo que Jesús dice, pero, ahora bien, respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios? Cuando dijo, yo soy, ahora está hablando en el concepto de la resurrección. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No soy Dios de muertos, sino de vivos. ¿Qué estaba diciendo? Jesús mismo había mencionado ya en Juan capítulo 11, cuando él estaba para resucitar a Lázaro y María le dijo, Señor, si tú hubieras vivido, mi hermano no se hubiera muerto, ¿se acuerdan? Bueno, Jesús le dijo, voy a leer lo que dice en el verso 25, Juan 11, 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo fiel creyente, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora nos vamos entonces a Mateo cuando dice, con respecto a la resurrección, Abraham, Jacob y Isaac, ellos murieron en la fe del Mesías, fueron fieles a Dios. Están muertos, vivirán. Por eso Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. No porque ellos estén vivos ahora, están muertos, pero vivirán. Amén. Vivirán. Y entonces ahora sí entendí mejor la ley. ¿Está bien? Entonces algunas personas leen, conforme le decíamos aquí, algunos leen ese concepto de Isaías 28:10, que dice que hay que leer renglón por renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, ¿se acuerdan? Un poquito aquí, un poquito allá. Bueno, ¿qué es lo que nosotros encontramos en esto? Yo les puse el caso aquí de Judas, ¿no? Mateo 27:5, ¿qué dice? Que Judas, arrojando las piezas de plata, salió, se fue y se ahorcó. Está en la Biblia. Vamos a avanzar a lo siguiente, está el texto, creo, del diálogo este. Porque entonces, en Lucas 10:37, Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. ¿Qué? ¿Quieres que me quite la vida? Lucas 10:28, Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y en Juan 13:27, entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? Junten todo eso y encontramos un mensaje. ¿Es palabra de Dios? No. Lo que hemos hecho es juntar un poquito aquí, un poquito allá, lo que dice el texto, ¿no? Un poquito aquí, un poquito allá, y una por aquí y una por allá. Lo ponemos todo junto, lo ponemos en la licuadora y ya está, ahí está el mensaje. Mis hermanos, esa no es la mejor forma de estudiar la Biblia. ¿Y saben qué es lo que hace todo el mundo evangélico, protestante en general? ¿Saben lo que hace? Eso. Esa es la razón por qué existe tanta confusión, porque no leen la Biblia como debe ser. Aquí no se trata de acusar a nadie. Lo que estoy señalando es, no se está siguiendo al principio bíblico. Se lee la Biblia, se saca renglón tras renglón de la Biblia, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá, se lo pone junto y dicen que esto es palabra de Dios. No es palabra de Dios. ¿Le entienden un ejemplo? Vamos a lo siguiente. Y entonces nosotros tenemos que ponernos a reflexionar en lo que dice Mateo
4, 5 y 6, ¿no? Allí encontramos a Jesús en el desierto de las tentaciones. ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Le citó el Salmo. Le dice, mira, en los Salmos dice que tú te tires de la altura del templo, que te tires, y Dios va a enviar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra, ¿no es cierto? ¿Y dice eso la Biblia o no dice eso? Claro que dice. Entonces metido. Es como aquel pastor evangélico que anda por ahí por YouTube, que muestra a un pastor que sacó una cobra y dijo, no, que los fieles al Señor no tienen por qué tener miedo a la serpiente porque les morderán y no morirán, y eso está hablando, la serpiente lo muerde, y ahí mismo, en video, en show y todo, se muere. Y se acabó. Y se murió. Porque según él, ¿no? Él es fiel y no se va a morir. Y la gente ya ese fue su último sermón. No entendió la Biblia. Simplemente no la entendió. ¿Qué es lo que el Señor quiere entonces? La Biblia tiene declaraciones que si nosotros las sacamos del contexto, ya no es palabra de Dios. Cada declaración de la Biblia debe ser tomada dentro de su contexto. De otra manera, pierde su sentido. Y nosotros somos especialistas tomando un poquito aquí, un poquito allá. Esa no es la verdad. Por eso es que, si usted quiere empezar a leer la Biblia de una mejor manera, le digo, traté de poner por escrito algunos principios muy simples, pero muy simples, para que ustedes lo puedan hacer. Y hay algún material, no sé si Roley tienes un ejemplar ahí, ese material, pero eso es un libro que le puede enseñar a cómo leer la Biblia con entendimiento. Pero eso es práctico, no es para memorizar, no, es para trabajar. Yo les sugiero que ustedes le den una mirada. ¿Por qué? Porque lo que se trata es, alguno dirá, entonces, ¿cómo voy a leer? Porque lo primero que uno dice, bueno, si la cosa está fea así, un poquito aquí, un poquito allá, no es, entonces, ¿cómo voy a leer? Yo lo que he tratado de hacer es tratar de organizar 4 estrategias diferentes, en diferentes grados, para que podamos aplicar la lectura de la Biblia y poder sacarle el mensaje para luego poderlo compartir. Si alguien quiere ser predicador, tiene ahí un ejemplar para que cómo puede leer la Biblia, organizarlo y predicarlo. Solamente lo único que usted necesita es tener su Biblia y empezar a leer, y la guía le orienta paso por paso, y eso es para todo. Eso no tiene ciencia. Hemos tratado de organizarlo de la forma más sencilla para que sea bendición para aquel que lo practique. Para mí es una bendición. Puede ser para ustedes también. Pero avancemos un poquito. Entonces, ¿cómo entendemos esto de que es línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá? Miren ustedes el concepto de Isaías 28:10. ¿Dónde en Isaías, en qué momento Isaías dice que este es un método de estudio de la Biblia? Yo recuerdo a algunos pastores haberme dicho, no, tú coges un poquito aquí, un poquito allá, lo pones junto en la licuadora y ya está, esa palabra de Dios. Esta no es la forma de leer la Biblia. Y necesitamos corregir a aquellos que de alguna manera, en el pasado, nos han enseñado de esa manera. No es la forma. Esa es la forma más bien de confundir y de distorsionar. Y ya lo estoy mostrando. Qué fácil es darle un giro. Y entonces, ¿qué es lo que Isaías está diciendo?
Isaías, en primer lugar, está molestando a los sacerdotes, está molestando a los líderes, y los líderes se burlan de Isaías. Entonces el contexto de esto viene a ser la respuesta de los líderes, ¿no?, que le dicen a Isaías. Por eso es que este pasaje se sugiere como estrategia para el estudio de la Biblia. Sin embargo, cuando uno lee todo el contexto, este pasaje no tiene nada que ver con la lectura de la Biblia, porque está hablando de la burla que se hace contra Isaías. No está hablando de cómo leer la Biblia. El contexto es otro. Y entonces les voy a explicar qué significa ese un poquito aquí, un poquito allá. ¿Quién lo dice? ¿Isaías? No. No es Isaías quien lo dice. Son los sacerdotes, los líderes, los que empiezan a decir. Vamos a avanzar con la vista, tal vez ahí tengamos la respuesta. Gracias. Encontramos nosotros en Isaías 28:13, 10 al 13. Se refiere a la falta de respeto hacia el profeta Isaías por parte de los sacerdotes, porque él insistía en su predicación contra la injusticia. Recuerden ustedes que Isaías capítulo 1, Isaías llama la atención al liderazgo. Dios le dice al liderazgo: estoy cansado de sus holocaustos, de sus sacrificios. Si leen Isaías capítulo 1, versos 10 al 14, ya no aguanto, ya no soporto, dice, no me traigan más sangre, ya no quiero holocaustos. Porque ¿de qué sirve que ustedes traigan sacrificios cuando explotan a los huérfanos, cuando le roban a las viudas, cuando ustedes cometen injusticias? ¿De qué sirve? De eso está hablando el Señor. Y entonces, en ese contexto, los líderes que cumplían ese liderazgo de corrupción se burlan del profeta. Y entonces, en el contexto del capítulo 28 de Isaías, describe el estado de corrupción en el que se había sumido todo el sistema religioso de su tiempo. Y ahí está la burla que estos le hacen a Isaías. Vamos a leerlo entonces, Isaías capítulo 28. Avanzamos en la lista. Gracias. Cuando el profeta se refiere en los versos 10 y 13, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, una línea aquí, un poquito allá, un poquito allí, repite la queja de los dirigentes religiosos corruptos que en su borrachera se quejan de que Isaías les está enseñando como que si fuesen niños, pero en ningún momento aluden a la palabra de Dios. Es decir, eso de un poquito aquí, un poquito allá es una especie de decir, oye, tú nos vas a decir que aquí, allá, que aquí, allá. No molestes. Pero en ningún momento van a encontrar que Isaías 28 dice, cuando lean el mensaje de Dios, háganlo un poquito aquí, un poquito allá. Eso no es cierto. No es la forma de leer la Biblia. Avanzamos. Y entonces, ¿cómo vamos a interpretar? La interpretación es, ¿no?, esta expresión, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, no es otra cosa que una expresión idiomática. Es exactamente lo último que está aquí abajo. Esa expresión, la última línea dice, la expresión idiomática podría traducirse mejor como bla, 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 bla. Es decir, esta es una verborrea. Son expresiones idiomáticas para decir bla, 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 pura palabrería. El texto hebreo indica que los dirigentes estaban borrachos, se burlan de las palabras del profeta Isaías, diciendo que él repite para sí mismo, un poquito aquí, un poquito allá, mandato tras mandato, línea aquí, línea allá, es decir, bla, 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 bla. ¿En qué momento dicen que ese es un principio de estudio bíblico? En ninguno. No lo encuentran en el texto. Y sin embargo, se ha convertido en una forma de estudio de la Biblia. No sé cómo, pero está acá. Necesitamos nosotros, entonces, retomar que los falsos apóstoles, los falsos líderes, los promotores de idolatría, de perversión, todos son desenmascarados por la Biblia. Y si todos son desenmascarados por la Biblia, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos aprender a leer la Biblia para descubrir el error, para probar a los que realmente son apóstoles,
para comprobar si realmente el que enseña está de acuerdo con la doctrina bíblica y que no nos esté dorando la píldora, no nos esté sacando la vuelta. Eso es lo que tenemos que hacer. Y finalmente, avanzando, yo creo que es esto. Ahí están los elementos que necesitamos tomar en cuenta cuando leamos la Biblia. En primer lugar, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no se contradice, se interpreta a sí misma. Necesitamos nosotros entender que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no se contradice, hay una armonía. Y cuando usted en un lugar dice que la ley no fue clavada en la cruz y el otro dice que la ley es eterna, entonces ¿en qué queda? ¿La ley fue clavada o es eterna? ¿Cómo lo entiendo? Algo está mal, necesito estudiar. Pero no se puede contradecir la Biblia. ¿Me explico? Necesitamos que el principio emane de la Biblia y no hay contradicción, porque la Biblia es palabra de Dios de principio a fin y Dios no se contradice. Dios siempre va en la misma dirección, en armonía, todas las ideas. El otro elemento, al leer el texto, necesitamos leerlo en su contexto. ¿Qué hemos hecho esta noche? Leímos un texto que no es lo que hicieron los hermanos. ¿Qué les faltó a los hermanos y a nuestra hermanita? ¿Qué les faltó? Leer el contexto. Si hubieran leído el contexto, se hubieran más o menos defendido un poquito. Algo, ¿no? Estuvieran más cerca. Pero les faltó leer el contexto. Ahora, no se preocupen, que ustedes no son los únicos. Todos hacemos lo mismo. No leemos el contexto. Finalmente, un principio más. Leer 2 o 3 versiones de la Biblia para comparar las traducciones, porque a veces hay Biblias que son ya interpretadas, es decir, en vez de ser una traducción es una interpretación, ya viene con ciertos giros que tergiversan la enseñanza. Por ejemplo, la versión Dios llega al hombre moderno o Dios habla hoy es una Biblia interpretada, si ya le dan masticadito. No, miremos Biblias que sean serias, que sean traducciones, no interpretaciones. Leamos la Biblia como está traducida, no interpretada. Esa es la diferencia. Y pues tenemos que decir que al final de todo el discurso dicho, dice el mensaje a las 7 iglesias: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es decir, por favor, entendamos que lo que dice la palabra de Dios para una iglesia lo dice para todas. Y el mensaje para hoy es: no dejemos la Biblia a un lado. Todo lo que aprendamos, todo lo que nosotros en nuestras decisiones necesitamos aceptar o rechazar alguna enseñanza, tenemos que cotejarla con la palabra de Dios. Si hay algo que caracteriza a la Iglesia Adventista es su sólido entendimiento de la palabra de Dios. Lo que tenemos que lamentar es que últimamente se está descuidando ese estudio de la Biblia y lo que necesitamos es volver a nuestras raíces. ¿Cómo enfrentaremos las amenazas para este tiempo? Jesús en sus días enfrentó las amenazas y las tentaciones con un escrito está. ¿Cómo descubrieron la iglesia cristiana primitiva? ¿Cómo descubrió a los que dicen ser apóstoles y no lo son? A los judíos que dicen ser judíos y no lo son. ¿Cómo descubrió a las enseñanzas de los nicolaitas y las obras de los nicolaitas que eran aborrecidas por Dios? ¿Cómo lo descubrió? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo nosotros descubriremos hoy los mismos elementos que se filtran dentro de la iglesia? A través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a leerla, pero leámosla con entendimiento. Yo he tratado de representar allí 4 principios muy importantes.
Recuerden ustedes que la Biblia se interpreta a sí misma. No necesito yo otra cosa. La Biblia se interpreta a sí misma. Número 2, nosotros necesitamos entender que la Biblia no se contradice. ¿No? Número 3, necesitamos leer cada texto dentro de su propio contexto. Y número 4, siempre protegemos una versión con 2 o 3 más para ver si la traducción es adecuada. Porque nosotros como hermanos laicos que somos, no tenemos la preparación pues, para leer en el griego o en el hebreo para ver si la traducción es correcta, porque para eso se necesita un entrenamiento. Pero sí podemos ver versiones de la Biblia en español o en inglés para ver si la traducción es correcta. Y eso es lo que tenemos que hacer. Amén. Voy a dar la opción si hay alguna pregunta sobre lo que hemos discutido esta noche. Si alguien tiene una pregunta, este es el momento de hacerlo. Hermano. ¿Cuál sería la mejor recomendación de usted a la mejor Biblia? No existe una mejor Biblia. No existe. Todas las Biblias tienen en mayor o menor grado algunas dificultades en la traducción. Y le digo por qué. Es difícil, ustedes los que hablan inglés se dan cuenta que traducir algunas frases del inglés al español se hace complicado porque no hay algunos modismos y nos acercamos, ¿no? Un poquito. Nos acercamos un poquito a la... Entonces, la Biblia tiene ese problema, que en el hebreo y el griego, cuando se traduce al español, hay algunos modismos que no se pueden. Entonces, tienen que ponerle alguna cosita allí para tratar de traducir. Entonces, no hay una Biblia que sea, pues, vamos a decir, una traducción 100% que es ahí, ¿no? Siempre tiene sus problemitas, dificultades, pero eso no quita que el mensaje quede claro. Entonces, por eso digo, protegen con 2 o 3 versiones. He escuchado que algunos recomiendan más la Biblia de Jerusalén, no sé qué piensan ustedes. Es buena tener la versión de Jerusalén, que es una versión católica, es muy buena en su expresión castellana, muy buena. Yo tengo como 4 o 5 versiones católicas y tengo otras tantas de versiones protestantes. Hay una que es bastante buena, pero que también tiene sus dificultades, pero es la versión moderna, la Biblia moderna. Es una Biblia que ya no se imprime, no sé por qué, pero es una de las mejores, es mejor que la Reina Valera, pero bueno, la Biblia moderna. Pero, repito, no existe una Biblia que esté libre de dificultades en la traducción. Entonces, cuando vienen esas dificultades, es allí donde nosotros tenemos que cotejar con 3 o 4 versiones para poder entender. Y a veces tampoco se soluciona, entonces necesariamente tenemos que pedir el auxilio del pastor, de alguien que conozca un poco del idioma original para que nos ayude a entender, porque hay que meterse al original. Yo normalmente no hablo del griego y el hebreo cuando hablo a la iglesia porque entiendo que ustedes no necesitan el dolor de cabeza que significa esos idiomas. Pero a veces, para poder entender lo que está en el texto es necesario por lo menos explicar 1 o 2 palabras, porque se hace necesario, no por otra cosa. Pero, bueno, es la mejor forma, 2 o 3 versiones, y no hay una versión buena en particular, pero sí hay versiones como la Nueva Internacional, por ejemplo, bastante buena, o la de Jerusalén. Les recomiendo, hermanos, la Biblia y que siga siendo para nosotros la norma que nos ayude a vivir de tal manera que cuando el Señor venga, y venga el remesón, y venga el momento de aflicción, y tengamos que enfrentar los embates del enemigo, así como la Biblia fue la plataforma en la cual Cristo se sostuvo, un escrito está, nosotros también podamos decir escrito está, y que sea la Biblia la que sea nuestro sostén. Amén. Amén.